Y les presento mientras a nuestro médico invitado, que es el doctor Eduardo Callejas Ponce. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene especialidad en ortopedia y traumatología del Centro Médico ABC. Tiene una alta especialidad en cirugía de columna vertebral en el Hospital Victorio de la Fuente Narváez del Instituto Mexicano del Seguro Social y la UNAM. Tiene un diplomado en docencia universitaria y diplomado en peritaje en ortopedia. Es cirujano de columna, cirugía mínima invasiva y endoscópica, técnicas anteriores y técnicas laterales en Madrid, Francia, Tailandia y Estados Unidos. Es instructor de ATLS. Es profesor titular posgrado de cirugía de columna vertebral en el Centro Médico ABC, que es donde imparte sus consultas. Es profesor nacional e internacional de la AO Spine. Es miembro honorario del Colegio de Ortopedia y Cirugía de Columna en Colombia. Es miembro profesor de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Miembro de la Clínica de Columna del Centro Médico ABC. También es miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia. Es coordinador de actividades académicas de cirugía vertebral del Centro Médico ABC. Ha tenido participación como profesor en el Diplomado de Enfermería Quirúrgica y cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales. Y ya lo tenemos aquí presentando. Buenas tardes, doctor Callejas. En Facebook también lo puedes seguir como Doctor Vertebra y da unas cápsulas muy interesantes. Tiene silenciado su micrófono. ¿Sí me ven, chicas? Ya te escuchamos. Sí, ok, bien. Vemos tu pantalla, pero no te vemos a ti. Sí, es lo que estoy tratando de... Lo que pasa es que estoy teniendo unos... O sea, desde la vez pasada que creo que mejoramos la parte de la seguridad para poder entrar, no me deja compartir mi pantalla, de hecho, de dos computadoras. Entonces, déjenme ver. Ok, bueno, mientras trato de resolver esta parte, déjenme ver si puedo compartir pantalla. ¿Sí ya ven la pantalla? Todavía no. Sí, se ve la pantalla, 4% cargando. Sí, exacto. 2 segunditos, ¿vale? Para ver si es posible. Digo, la intención de esta plática es hacerlo como más dinámico o más, no tanto la presentación clásica de tener las diapositivas y estarles presentando, sino irles explicando detalle a detalle cada una de las diapositivas. Aquí ya, digo, ya se adelantó un poquito la presentación. Voy a regresar al principio, en lo que carga esa parte del archivo, y poder empezar la plática. Les pido a todos una disculpa, antes que nada, por un agradecimiento nuevamente al comité organizador por esta invitación. Luego ya me hicieron el favor de presentarme. Yo soy el doctor Eduardo Callejas Ponce, ya me presentaron como médico cirujano por parte de la UNAM. Soy especialista en traumatología y ortopedia. En México le llamamos altas especialidades, una alta especialidad en cirugía de columna vertebral, y eso es parte del currículum que tenemos. La plática, como bien lo dijo Ana, va a ser una plática que se llama fibromialgia y columna vertebral. Ese es el tema que quiero platicar con ustedes. En lo que abre un poquito toda esta parte, sí quisiera hacer 2 cosas. Uno, explicarles que la fibromialgia, 2 puntos importantes, ¿ok? Es un diagnóstico difícil, la realidad sí es un diagnóstico difícil porque se tiene que revisar bien al paciente y se tiene que manejar mucho el aspecto psicológico cuando se le dice al paciente que tiene una fibromialgia, ¿vale? Es muy difícil que el paciente me acepte el diagnóstico de fibromialgia. Y 2,
El paciente a veces es también muy difícil que quiera llevar un tratamiento cuando ya se le dijo que sí tiene esa fibromialgia como tal. Entonces, denme 2 segunditos y ahorita ya empiezo, ¿vale? Digo, una disculpa nuevamente, pero sí estoy tratando de que esto sea como lo más dinámico posible para no saturarlos con tantas cosas. Entonces, si llegan a ver mi correo electrónico ahí, una disculpa, pero sí estamos... Bueno, denme ver si ya se instaló esto. Ok, todavía está iniciando un poquito. Bueno, los que tuvieron la oportunidad de ver la plática la vez pasada, creo que estuvo más y es más interesante que hacerlo como de la vieja forma. Ok, antes de empezamos un poquito y voy a hacer minimizar esto en lo que se carga y pongo unas diapositivas, unas primeras diapositivas, ¿vale? Eso es parte de lo que literal quiero tocar con ustedes. Es un poquito difícil este tema, difícil en el sentido de que son tantas las ideas y son tantos los temas que se tienen que tocar que nos cuesta trabajo hacer como un organigrama de qué es lo más importante en fibromialgia, ¿ok? Como bien lo han visto en distintas pláticas, la fibromialgia ha sido tratada o abarcada de distintas formas, desde el aspecto nutricional, el aspecto reumatológico, el aspecto psicológico. De hecho, hubo una plática del tratamiento psicológico, ejercicio de estiramiento, relajación, etcétera. Y eso, si se dan cuenta, es un manejo multidisciplinario. Un manejo multidisciplinario porque esto es tratamiento en el que se tienen que ver involucrados muchos médicos, ¿ok? Ahora, la fibromialgia, el punto número 2 importante que les quiero aclarar es, la fibromialgia no es un diagnóstico de descarte, ¿vale? Un diagnóstico de descarte quiere decir, yo tengo la sospecha de que un paciente tiene fibromialgia, ¿ok? Y desde la primera consulta que lo veo, ya tengo esa sospecha acorde a la exploración física y a lo que yo he revisado de ese paciente. Si este paciente, literal, es una de las quejas que normalmente llegan a tener los pacientes es, yo veo al paciente y le mando a hacer estudios porque le duele el cuello y resulta que no era el cuello. Como cirujano de columna me enfoco en cuello porque tenía dolor ahí y se lo mando al neurólogo. Y el neurólogo me dice, ¿sabes qué? Es que también tiene mareos, pero parte neurológica no es nada. Entonces se lo mando al otorrinolaringólogo. Y el otorrinolaringólogo lo revisa del oído y dice, del oído no es. Y se lo manda al oftalmólogo pensando en que tuviera algún problema visual y esa es la causa del dolor y resulta, o de la cefalea, mareos, etcétera, y resulta que tampoco es el oftalmólogo. Entonces, lo mandamos con el reumatólogo, lo mandamos con el endocrinólogo, etcétera, tratando de descartar todas las patologías posibles y a lo mejor los estudios salen de parámetros normales y es donde decimos que no es un descarte, no es ese peregrinar que tiene que tener el paciente para poder tener un diagnóstico de certeza. Una de las cosas que les decía yo a los mis pacientes y también platicando con algunos de ustedes es, yo a todos mis pacientes les hago esta escala y este esquema, les doy este esquema que me dice dónde les duele el dolor y le pido, ponme una crucecita si tienes dolor, ponme una rayita si tienes ardor, ponme un diagonal si tienes hormigueo, dependiendo de las características del dolor y eso me va dando un panorama de cuál es la posible causa del dolor. Entonces, eso que quede, digamos, un poquito claro de que sí se necesita una buena valoración. Ok, bien, vamos a ver si ya se pudo cargar el programa. Si vemos que ya está, entonces empezamos y si no, perdón, les pediré una disculpa, tendremos que hacerlo como a la vieja escuela. Digo, se sigue viendo esta parte de instalando. No les miento, tengo 3 computadoras, aquí está otra, ok, y de este lado está la computadora de escritorio que en ninguna de ellas me deja habilitar la pantalla. Digo, no sé la razón, pero una disculpa, perdón, en verdad. Y quería que esto se hiciera muchísimo más dinámico, ok. Pero bueno, se ve mi cara en la parte de arriba, creo, de la pantalla. Ahí se alcanza a ver la cara de los como moderadores. Y pues vamos a empezar, ¿vale? Voy a mover tantito esto y ver si me deja de esta forma. Ok, bien. Creo que ahí me ven, ¿cierto? Sí, sí te ves. Les digo, no me deja acceder a la cámara. Y se dan cuenta, ya es otra computadora. Pero bueno, vamos a hacerlo a la vieja escuela. Porque otro programa sigue corriendo. Ok, bien.
Vamos a empezar con esto. Voy a quitar las imágenes. Este soy yo, ¿ok? Vamos a empezar con la parte de la columna. La fibromialgia, ¿qué es la fibromialgia? ¿Ok? La fibromialgia, primero, antes de empezar con la parte de qué relación tiene con la columna vertebral, sí sería importante tener una definición. Esta imagen que les pongo del lado derecho de su pantalla es la imagen clásica que todos hemos visto de fibromialgia y los puntos de dolor. 18 puntos de dolor distribuidos en distintas maneras, distribuidos en la parte anterior del cuello, parte de los brazos, las rodillas, parte posterior del cuello, un poquito de la región interescapular, lo que le llamamos alitas, y parte de los glúteos y cadera. Esa imagen es como todo paciente que tiene fibromialgia y en algún momento ha tenido dolor, dice: yo tengo 11 puntos de dolor, ¿ok? De los 18 que me dijo el reumatólogo, que me dijo el doctor o del esquema que me dieron. Esta imagen podemos decir que es una imagen relativamente vieja. La razón por qué, porque se hacen consensos y esos consensos han cambiado un poquito la forma como se ha comportado esa fibromialgia, ¿vale? O esa clasificación de fibromialgia. Entonces, vamos a definirlo. La definición, la vez pasada la primera plática hubo una definición bastante clara por parte del doctor que nos decía que es un síndrome. Un síndrome, recuerden que es un conjunto de signos y síntomas. Síntomas son lo que ustedes como pacientes me van a decir a mí, ¿vale? Sí, signos es lo que yo voy a revisar como doctor. Un ejemplo es, por ejemplo, el clásico. El paciente llega a consulta y me dice: tengo dolor en dolor tipo ciático. Y yo ya tengo una idea de qué es lo que tiene y yo tengo que hacer unas maniobras, ¿ok? Para revisar que efectivamente se hace dolor tipo ciático. Esos son los signos, lo que yo busco. Entonces, para tener un buen diagnóstico de fibromialgia, sí necesitamos tener signos y síntomas. Por esa razón, una buena exploración física. Eso es la parte importante o la piedra angular de la fibromialgia. Ustedes sabrán y se ha platicado mucho que los pacientes que tienen fibromialgia, en ocasiones los laboratorios salen normales. Entonces, hacen muchos estudios, hacen tomografía, resonancia en los laboratorios normales, pero el doctor nunca los tocó. Entonces, es donde literal se quejan mucho de que es que a mí ni siquiera me revisó, ni siquiera me puso un dedo encima y ya me diagnosticó como fibromialgia, y es donde el paciente le empieza a costar trabajo aceptar ese diagnóstico como tal. Y vuelve la parte del peregrinar. No estoy convencido con esa valoración y se va con otro doctor y con otro doctor. Entonces ahí vamos teniendo esos sesgos en cuanto al diagnóstico, y si no tenemos un diagnóstico, no tenemos un tratamiento adecuado, ¿vale? ¿Qué más tiene que tener de características? Es un dolor caracterizado musculoesquelético difuso, crónico, de origen no articular. Esta parte de origen no articular es que no de una articulación como tal, tiene que ser un dolor distinto, ¿ok? Un dolor que es en superficies blandas, puede ser en superficies un poquito de salientes óseas, o sea, es un dolor difuso, no existe una localización específica. Por esa razón, esta imagen ya empieza a ser un poco en desuso, ¿ok? Si le llega a estorbar mi imagen, mis pantallas me van avisando, ¿vale? Esta imagen ya es un poquito en desuso porque en 1990 se hizo esa clasificación o se hizo esos puntos de dolor. Después en el 2010 cambió, ¿ok? Y se hizo esto. Entonces, si se dan cuenta, ya no son puntos de dolor, ya son zonas de dolor, ¿ok? Y ahora ya son más áreas de dolor. O sea, ya en el 2019 que se hizo el consenso de reumatología, ya cambió este concepto a estas zonas. Eso nos da la pauta de que esto es cambiante, y afortunadamente para el paciente es cambiante porque se entiende muchísimo mejor el dolor. Le han agregado ciertas cosas o ciertas partes importantes que tiene que tener la fibromialgia como para hacer un diagnóstico. Entre ellas un sueño no reparador, cansancio, rigidez matutina, alteraciones cognitivas. O sea, son cosas que se han ido agregando poco a poco para decir que ese paciente tiene una fibromialgia o se tienen que cumplir como criterio o tiene que estar dentro de ese diagnóstico para poder tener un diagnóstico de certeza. Desde 1840 y tantos se hizo la primera descripción de fibromialgia. Después hasta principios de 1900 se hizo la primera comparación o se describió como enfermedad llamándola fibrositis. Era fibrositis porque tenía una fibrosis generalizada. Después empezaron a hacer estudios, biopsias, y se vio que no tenía como tal un proceso fibrótico de algunas estructuras. Entonces, por eso cada vez ha sido cambiante ese diagnóstico. Ok, entonces, la definición ya la vimos. Aquí vuelvo a esta parte, ok. Esto es desde que ustedes llegan a consulta con cualquier médico, ok, ya sea un reumatólogo, un médico general, ustedes llegan y dicen: doctor, me duele la parte posterior del cuello, ok.
empieza el interrogatorio, ¿qué tanto te duele? ¿Desde cuándo te duele? ¿Por qué te duele? ¿Cómo empezó el dolor? Toda esa parte. Entonces, cuando empieza a hacer esa pregunta, ya tiene que tener en mente muchos diagnósticos o muchas probabilidades diagnósticas. Esas probabilidades diagnósticas se van a empezar a hacer más o se van a ir descartando dependiendo de lo que nosotros vayamos encontrando. Y aquí les pongo literal un ejemplo. Estos puntos de dolor, estos 6 puntos que tenemos ahí, cuando el paciente llega a consulta y me dice, me duele la parte posterior del cuello, yo reviso mi mapita, ¿ok? Por ejemplo, yo reviso un mapa del paciente, vamos a poner este, que es el día de hoy, ¿ok? Yo reviso este mapa del paciente y el paciente me dice, me duele aquí, en la parte posterior del cuello, me puso ahí unas crucecitas, ¿ok? Yo empiezo a pensar que estas son mis probabilidades diagnósticas. Probabilidad diagnóstica de una cervicalgia postraumática, que es un dolor por algún accidente, incluso pacientes que ya tienen el diagnóstico de fibromialgia y a veces ni siquiera un accidente fuerte, hacer un latigazo, eso le puede incrementar el dolor tipo crónico, ¿ok? O hacerse un dolor crónico. Cervicalgia mecanopostural, que ahorita con la pandemia y con cambios de hábitos, la mayoría de las personas tienen problemas cervicales por estar en los dispositivos con la cabeza hacia abajo, ¿ok? Estar con el iPad, estar con tabletas, computadoras, la mayoría de las laptops, la gente se sienta a veces en la cama y está trabajando con la cabeza hacia abajo y eso no es que tengamos el diagnóstico de fibromialgia, a lo mejor solamente es una contractura muscular y es algo que se puede tratar de forma sencilla. ¿Ok? Disociación escapulotorácica, alteraciones de nervio supraescapular, contracción de trapecio, síndrome facetario, neuralgia de Arnold, lesiones del manguito rotador, hernia de disco, tumores, etc. Son muchos diagnósticos que de primera instancia tenemos que pensar, ¿okay? Ir descartando uno a otro dependiendo de nuestra valoración y en ocasiones sí pedir algunos laboratorios o algunos estudios para corroborar nuestro diagnóstico. Los estudios de imagen, que quede claro, los estudios de imagen son complementarios diagnósticos, complementos diagnósticos. Al final, siempre lo diré, operamos o tratamos pacientes, no operamos y tratamos estudios. Hay pacientes que tienen una columna muy desgastada y no necesitan mayor cirugía ni mayor tratamiento, necesitan cosas sencillas. Entonces, eso es bien importante de tener en consideración. ¿Okay? Este es un ejemplo donde literal vemos la parte cervical y esa parte de cervical, el paciente tiene dolor de cabeza, la zona amarilla o naranja que se alcanza a ver en su monitor es la zona de dolor. Entonces, el paciente le va a decir, me duele aquí, alguien a lo mejor inexperto le dirá que has tomado miles de medicamentos, no se me quita, analgésicos y no se me quita. Entonces llegan y dicen, bueno, pues creo que el diagnóstico va a ser una fibromialgia. Y sí me ha tocado ver pacientes así, cuando literal lo que tenemos es en la parte posterior se comprimen algunos nervios por músculos. Aquí simplemente un músculo muy grande en la parte posterior que se llama trapecio me comprime unos nervios, los nervios occipitales, que son los nervios serían estas ramitas que se ven aquí amarillas, ¿ok? Esta y esta, nervio occipital mayor, nervio occipital menor, y eso nos da un diagnóstico distinto que se llama neuralgia de Arnold. Y la neuralgia de Arnold se trata de una forma bien sencilla con terapia, analgésico, relajante muscular, y listo, se quita, ¿vale? Pero es donde, repito, nuevamente, se tiene que hacer una buena exploración del paciente para saber si tenemos efectivamente alguno de estos diagnósticos fibromialgia o un problema tan sencillo como una contractura. ¿Ok? Bien, me pongo otro ejemplo. Esta imagen, vamos a hacerla más grande. Estas imágenes, literal, si vemos estos 4 puntos de dolor que también son característicos de la fibromialgia. Si el paciente me dice me duele ahí, a veces nos dicen me duele justamente en los hoyitos que se hacen en la parte posterior, ok, y no lo revisamos bien, ok, se nos pueden ir estos diagnósticos, una sacroiliitis, síndrome piriforme, coccigodinia, etc. Si yo les pongo esta imagen de la parte posterior de esos 4 puntos dolorosos, ok, y les pongo la imagen de abajo, coinciden parcialmente, ¿vale? Coinciden en algunos puntos. Entonces, pero estos no son, estas imágenes de abajo, estas 3 imágenes de abajo no son de diagnóstico de fibromialgia, son de diagnóstico de un síndrome piriforme, de una sacroileitis, de una coccigodinia, ¿okay? Que es un dolor crónico en el coxis, y se dan cuenta, se pueden confundir fácilmente, ¿okay? ¿Pueden existir las dos cosas? Sí. ¿Okay? Y obviamente el paciente va a tener muchísimo mayor dolor, mayor molestia que un paciente que solamente tiene vamos a ponerlo así, tiene una sacroileitis. El dolor que puede tener es un dolor de 3, un dolor de 5, un dolor de 7, pero un paciente con fibromialgia va a tener un dolor muchísimo más grande. Va a tener un dolor que lo puede llegar a exacerbar hasta un 8, un 10, donde no se quiere mover, ni parar, ni sentar, nada, pero ya se está juntando otra patología, fibromialgia más algo. Entonces, vuelvo a la parte que por eso siempre es bien importante una buena revisión, ¿ok? Bueno, ya vimos unos ejemplos.
Existen ciertos factores, ¿ok? Siempre preguntan, doctor, ¿y por qué me dio? ¿Por qué a mí? ¿Ok? La realidad es que se han hecho muchos estudios de por qué se da la fibromialgia y se han encontrado muchísimos factores desencadenantes, factores predisponentes, factores, digamos, dependientes de raza, género, etcétera. Los más importantes y, digamos, los que se han descrito mayor es infección, traumatismos, cirugías, estrés y ejercicio. Y si se dan cuenta, ejercicio está con letras mayúsculas. Se lo puse con letras mayúsculas porque el ejercicio tiene ciertos bemoles. Mucha gente con fibromialgia dice, es que a mí me duele más hacer ejercicio, ¿ok? Es que el ejercicio me incrementa el dolor. Y sí, el ejercicio va a incrementar el dolor porque digamos que tiene un dolor generalizado y lo que decíamos en la definición, un dolor difuso. Al ser un dolor difuso, ¿ok? Cualquier movimiento puede presentar esa molestia, pero es donde tenemos que estar conscientes de que esto se tiene que ir cambiando. Digamos que la inmovilidad tampoco es buena, tampoco el paciente completamente acostado por el dolor, tampoco es bueno porque me va a perder músculo. Y a nivel de columna, lo más importante si en algún momento queremos evitar algún tratamiento quirúrgico es tener buena musculatura. Entonces, si no tenemos esa musculatura, no va a servir como tal, ¿ok? Bien, denme 2 segunditos para ver cómo vamos con la parte de la descarga, a ver si ya nos deja. Ok. Denme. Bueno, aquí ya está mi correo electrónico para dudas y comentarios. De todas maneras, les voy a dejar mi correo electrónico para cualquier duda que vayan teniendo. Y publicamos también en nuestras redes sociales los datos de contacto completitos para que cualquiera que quiera tener consulta con usted pueda. Y le digo que está. Algo me está. Ok. Créanme que espero nos dé bien. Le digo que aquí no se ve exactamente igual, perdón, creo que sí, hoy la tecnología me falló y en verdad había hecho algunas modificaciones sencillas, pero bueno, una disculpa. Ok, bueno, seguimos con la parte de la presentación. Entonces, ya quedamos que existen otros diagnósticos y eso es importante siempre tenerlos en consideración, la fisiopatología. Ok, bien. Esta parte, bien interesante. Esta parte sí necesitamos como tenerlo bien claro. Existen factores predisponentes, existen factores desencadenantes y factores agravantes principalmente. Hasta el último pongo los factores sociales porque es uno de los factores que está cobrando muchísima relevancia a nivel mundial. ¿Por qué razón? La fibromialgia antes se consideraba que era una enfermedad solamente de mujeres, ¿ok? Y la realidad es que no. La realidad es que cada vez hay más hombres que también tienen el diagnóstico de fibromialgia, ¿ok? Ahora, es bien difícil, y soy bien honesto, es bien difícil decirle a un paciente hombre, tienes fibromialgia. Cuando le decimos eso, literal, ya no regresan a la consulta. Es bien chistoso porque le dices, oye, tienes una fibromialgia y ya se hizo tomografía, ya lo vio el neurólogo, ya lo vio el neurocirujano, ya lo vio medio mundo, a veces hasta el oncólogo ya los vio, y le digo, mira, yo el diagnóstico que te doy con base a todo lo que te acabo de estudiar, revisando tus estudios, etcétera, tienes una fibromialgia. Y me dicen, es que no es posible, la verdad es que no es posible porque yo sé, doctor, que esa enfermedad es solamente de pacientes estresados, pacientes deprimidos, pacientes mujeres, etcétera. Y no, la realidad es que la fibromialgia ya es generalizada. Ya, obviamente, la mayoría de los estudios, si ustedes buscan artículos en internet, van a ver que la fibromialgia dice la casuística o la cantidad de pacientes son muchísimo más mujeres que hombres. Y la razón es porque se estudia más la mujer y la mujer lo acepta más fácilmente ahorita que un hombre.
En algunos años probablemente sí ya sea más aceptado, pero por el momento esa es la razón por la que no hay tanto hombre que digamos que tiene fibromialgia. Y aquí les hice, digo, todas mis presentaciones, y eso no solamente esas, sino todas las presentaciones que me toca dar como profesor o en algunos congresos y a mis alumnos, todas mis presentaciones están con base a artículos, a evidencia científica. Y si se dan cuenta, les pongo aquí dos importantes: características y comparaciones de la fibromialgia en hombres y mujeres. Y cuando el hombre realmente acepta que tiene la fibromialgia y se hacen las escalas de dolor, etcétera, están al mismo nivel hombres y mujeres en cuanto a dolor. Nada más que el hombre le cuesta más trabajo demostrarlo y decir, ¿sabes qué? Sí me duele. ¿Por qué? Porque los amigos, y lo sabemos, somos más crueles en decirle, pues aguántate, no chilles, ¿ok? Entonces, eso también es como para tenerlo en consideración. Ahora, si alguien en su familia se le diagnostica que tiene fibromialgia como hombre, no me lo maltraten, ¿ok? Ya dio el primer paso, que es la aceptación. Entonces, ahora nada más es entenderlo, ¿ok? Como nos gustaría que nos entiendan, ¿ok? Este artículo del 2020, este es un año de revisión de la fibromialgia. Este artículo es bastante interesante porque dice que la fibromialgia sí ha cambiado conforme pasan los años y también han cambiado los tratamientos. Actualmente ya los tratamientos tienen que ser completamente distintos. Ya no es el clásico de a todos les voy a dar analgésicos, a todos les doy relajantes musculares, a todos. No, el tratamiento es completamente individualizado. Entonces, la fibromialgia se ha cambiado, sí, tiene muchos factores importantes, sí, ok, pero es importante tenerlos en consideración. Antes de avanzar, les decía el ejercicio. El ejercicio, y sí me toca muchos pacientes que me dicen, doctor, yo no me voy a mover, porque si hago ejercicio me va a doler. Ok, y he escuchado y me han dicho que si el ejercicio me puede desencadenar dolor, o que el ejercicio me va a lastimar más el músculo de lo que ya está lastimado, o se va a fibrosar más, o se va a desgastar más, o algo le va a pasar. La realidad es que no. Se han hecho estudios pensando en que, ok, si el ejercicio me desgasta más, entonces, ¿qué puedo hacer? Tomo unas biopsias de músculo de pacientes que tienen fibromialgia y hacen ejercicio, y de pacientes que hacen ejercicio y no tienen fibromialgia. Y el resultado fue exactamente el mismo. No había cambios en el músculo de cada uno de los pacientes que se vio. Pues digamos que el resultado fue exactamente igual. O sea, no había un cambio significativo entre si tienes menos cantidad de músculos, si tienes más degeneración grasa, si la sarcómera, que es la unidad funcional, es más pequeña. La realidad es que no se vio ningún cambio importante. Entonces, es donde literal sí el paciente se tiene que mover a su, digamos, a su consideración o a lo que tolere, pero sí es importante estarlo moviendo. Entonces, el ejercicio no es como tal un pretexto, o vamos a decirlo así. Yo entiendo que los pacientes pueden tener fibromialgias bien controladas si el dolor les permite hacer ejercicio. Yo entiendo que hay pacientes que a pesar de medicamentos es difícil controlar y el ejercicio va a ser muchísimo menor, pero sí es importante que se me estén moviendo. Otra de las razones es los neurotransmisores. Los neurotransmisores a nivel cuerpo en general se ha visto que tienen sí muchísimo que ver con cómo se comporta el cuerpo. Uno de ellos, y el neurotransmisor más importante, es ¿vale? La serotonina, y se lo pongo así. Los pacientes dicen que es el neurotransmisor de la alegría. Es cuando le dices, ok, vas a hacer esto, hasta a veces ay, dicen, porque, me sentí relajado haciendo ejercicio, me sentí relajado con un masajito. Liberan un poquito de serotonina y eso nos ayuda a que esté muchísimo mejor. Y se ha visto que la serotonina es el neurotransmisor que más implicado está en la parte de fibromialgia. Hay otras alteraciones como en estos otros neurotransmisores, sustancia P, ¿ok? Hay otros neurotransmisores alterados, parte del glutamato, etcétera. Incluso algunos electrolitos también se han visto alterados, pero el principal es la serotonina. Entonces sí ya tenemos alteraciones que nos justifiquen esos cambios de estado de humor, esos cambios de satisfacción, toda esa parte sí ya también la tenemos como tal, digamos, tenemos una justificación, ¿ok? Bien, vamos a la parte de... Entonces, si ya vimos qué es, y me van a decir, ¿y la columna qué relación tiene? O sea, ya vimos todo esto, pero ¿la columna qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Okay? La columna es bien importante porque se ha visto que una de las cosas que más me afecta en los pacientes con fibromialgia es la postura. La postura es bien importante. Nosotros tenemos distintos balances importantes en la columna, que es balance sagital y balance coronal. ¿Qué quiere decir? El balance coronal es cómo yo me veo de frente. Voy a hacer un poquito para atrás. ¿Cómo yo me veo? Así, derecho, ¿vale? Ese es el balance coronal. Si yo estoy un poquito de lado, eso ya me está lastimando la columna.
Y el balance sagital es como yo estoy de lado, que no esté con la cabeza hacia abajo, que no esté encorvado, que no tenga algo que me está haciendo que cambie un poco la posición de mi columna, ¿ok? Entonces, se ha visto que los pacientes con fibromialgia, uno, tienen menos músculo, dos, tienen muchísimo menor fuerza muscular o menos balance muscular, tres, tienen muchos cambios posturales, ¿ok? Y esta imagen que les puse ahí, si se dan cuenta, esa es la posición casi característica de una persona que tiene un episodio agudo de fibromialgia. Digamos, cuando se desencadena el dolor, ya sea acostado, sentado, parado, esa normalmente es la postura que llegan a tener. Entonces, eso me lastima muchísimo parte de la columna cervical, parte de columna torácica, parte de columna lumbar, caderas, rodillas, tobillos, etc. Entonces, una simple postura donde estamos literal, como le llaman, como postura de sollozo, ¿ok? Eso ya nos está lastimando. Y aquí este artículo también nos dice que sí se ha visto que cambios posturales importantes condicionan un dolor más intenso en pacientes con fibromialgia, ¿ok? Ahora, algo que no es justificación, pero es entendible, los pacientes que tienen fibromialgia también tienen un poco alterada la estabilidad y tienen también alterada la sensación de posición, ¿ok? Nosotros le llamamos propiocepción también. La propiocepción es, yo no sé cómo estoy inclinado, ¿ok? Porque ya me estoy acostumbrando a estar con un dolor crónico y a lo mejor ya me acostumbré a estar de lado. Entonces, el paciente con fibromialgia es un paciente que tiende a tener unas contracturas de un lado, los músculos están elongados del otro lado y eso me incrementa el dolor. Entonces, es entendible que tengan esos cambios posturales. La mayoría pueden estar un poquito, ¿ok? Perdón, voy a hacer de lado, ¿ok? Pueden estar inclinados hacia un lado y esa va a ser su posición para tratar de controlar el dolor. Es entendible y yo se lo digo a los pacientes. Te entiendo, ¿ok? Justifico un poco que tengas ese dolor y esa posición que le llamamos antiálgica, pero necesito que en algún momento me lo cambies, ¿vale? Porque si no, entonces me vas a lastimar más la columna, me vas a lastimar las articulaciones, va a haber mayor desgaste y ahora van a ser dos problemas importantes, fibromialgia, ¿ok? Y problema de columna. Si no queremos en algún momento llegar a un procedimiento, entonces tratar de prevenirlo dentro de lo posible, ¿ok? Entonces, sí, bien importante. Este artículo de aquí abajo. La mayoría de los pacientes que tienen fibromialgia tienen dolor de espalda y tienen dolor crónico. De estudios que se han hecho de cuál es la relación de fibromialgia con dolor crónico, el 100% de los pacientes con fibromialgia han tenido un episodio de dolor de espalda o de espalda baja, columna lumbar o dolor de cuello. Entonces, el 100%. Distinto a población sin el diagnóstico de fibromialgia, la mayor parte de la población, que pongamos así, un 60% siempre ha tenido un dolor de espalda. Todos en algún momento de la vida nos ha dolido la espalda. Por cargar algo, por caminar mucho, por estar mucho tiempo sentado. Ustedes en algún momento, si están trabajando mucho tiempo, al momento de pararse, lo primero que hacemos es mover la espalda, tratar de estirarla. Entonces, la espalda, el tronco, es la parte más importante para evitar que tengamos complicaciones en cuanto a postura, en cuanto a movilidad, etc. Entonces, sí, es bien importante cuidar. Siguiente imagen la voy a hacer grande. Cuando nosotros revisamos un paciente, ¿ok? Le revisamos como estos trayectos. Estos trayectos, si lo comparamos, esas imágenes, cada una se dan cuenta, dice C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, etcétera, así hasta literal llegar a las S, ¿vale? Tenemos hasta S4, S5. La mayor cantidad de pacientes o la mayor cantidad de médicos que hacen una buena exploración física determina si el dolor que tiene es por áreas ya específicas de fibromialgia o es por trayectos que se llaman dermatomas. Esta imagen son dermatomas. Un dermatoma quiere decir, yo tengo una hernia a nivel de C5, ¿ok? Entonces yo sé que el dolor me va a dar en esta parte, por donde baja el bíceps y va a llegar un poquito al antebrazo por la parte anterior, ¿ok? Y si yo tengo una hernia a nivel de L5, yo sé que el dolor va a bajar por la parte lateral de la rodilla y va a llegar a la parte inferior de la pierna por ese trayecto hasta los deditos, no el dedito gordo, sino los deditos laterales, pero no el dedito chiquito. Eso me va dando a mí una idea de cómo son las características del dolor. Esto siempre se tiene que tener en consideración cuando se revisa un paciente, y más si es un paciente con dolor crónico. Otra cosa que se tiene que valorar es la fuerza. Y la fuerza también nosotros la podemos graduar, ¿ok? Dependiendo músculos específicos. Honestamente, sí es difícil en ocasiones revisar pacientes con dolor crónico y pacientes con fibromialgia porque el moverlos duele, ¿ok? Y es entendible. Si un paciente tiene muchísimo dolor, yo lo muevo y le va a doler. Y segunda razón es
Muchos de los pacientes que ya llevan mucho tiempo con un mal tratamiento o con un mal apego al tratamiento, porque aquí son dos cosas importantes. Un mal tratamiento es por un mal diagnóstico y un mal apego es porque el paciente ha estado utilizando distintos medicamentos y eso también nos va cambiando. Yo le puedo dejar algo, pero a lo mejor, vamos a ponerlo, perdón, Ana les dice, tómate esto, ¿ok? Porque a mí me funcionó, entonces ahí ya no es un buen apego. Entonces ya me están combinando medicamentos, entonces eso tampoco es bueno. Pero bueno, existen músculos específicos, o sea, por ejemplo, yo les digo, yo para revisar a lo mejor parte del nervio de C6 es el bíceps, ¿ok? Yo reviso qué tan fuerte es el conejo, cómo mueve el brazo y con eso ya puedo saber si tiene una debilidad, sin mover al paciente. Ya sé que el problema viene de cervicales y no viene tanto de la parte de fibromialgia o no viene de la parte de craneal o digamos, yo sé músculos específicos sin necesidad de estar moviendo tanto al dedo. Un ejemplo bien claro es los músculos de los dedos. O sea, hacer este movimiento está controlado por este nervio, ¿ok? Parte de T1. Entonces yo sé que ese movimiento, si le falta al paciente, ya sé cuál es el diagnóstico. Ya no me pediré una resonancia para corroborar, ¿ok? Pero no es, digamos que no es al azar. Tienes que tener una buena exploración física de tu paciente. Entonces, vamos a esta parte. En cuanto a la exploración física, porque ya comenté, ya toqué un poquito el tema, la exploración física. Antes de entrar a la exploración física, ¿ok? Toda vez que ustedes vayan con su médico, les va a hacer un interrogatorio. Y eso es bien importante. El interrogatorio nos permite saber, uno, primero, su nombre, ¿ok? Siempre va a ser, ¿cómo te llamas? Ana, ok, Ana, ¿cómo estás? O sea, no son paciente 1, paciente 2, paciente 3, es un paciente con nombre. Entonces se les habla por su nombre. Saber antecedentes, desde cuándo empezó el dolor, qué características tiene, se incrementa por la noche, se incrementa en las mañanas, con actividad, con algunos movimientos, disminuye en reposo, si algún movimiento mejora, si algún movimiento incrementa, si le permite caminar, si no le permite caminar, si tenemos fuerza, si tenemos debilidad, la sensibilidad, adormecimiento, si tenemos, de repente les falta la fuerza, si en algún momento les están dando calambres, si tenemos algún síntoma asociado como cefalea, si tenemos... incluso a veces preguntamos si hemos tenido diarrea, si hemos tenido alteraciones para orinar, todo eso se tiene que preguntar, o todo eso lo preguntamos durante la consulta. Una vez que se pregunta todo eso, entonces ahí sí, ya vamos a la parte de la exploración física. Exploramos arcos de movilidad, que tanto gira la cabeza, levanta arriba, abajo, mueve los brazos, mueve piernas, se inclina hacia adelante, se inclina hacia atrás, ¿ok? Ya tenemos una exploración general. Vemos la sensibilidad, como le decía, con la parte de la imagen pasada que le llamamos los dermatomas, vemos la fuerza, ¿ok? Vemos los reflejos y vemos la marcha. El caminar a mí me dice muchísimas cosas, ¿ok? Si yo tengo un paciente que me camina inclinado hacia adelante, sé que tiene dolor. Ahora tengo que investigar por qué es el dolor. Si me dice, ¿sabes qué? Es que me duele el cuello, me duele parte del brazo, me duele parte de la espalda baja, me duelen las piernas, entonces yo de primera instancia ya pensaría sí que puede tener un problema cervical, un problema lumbar, pero pienso que tiene algo extra, ¿ok? Cuando preguntamos, y aquí sí les pediría, sean bien honestos cuando vayan a la consulta. ¿Honestos en qué sentido? Si ustedes ya hicieron ese peregrinar médico y nos dicen, ya fui con tal doctor, con tal, y tengo estos estudios, excelente, a mí me ayuda para decir, ok, ya te vio el doctor otorrino, ya te vio el neurólogo, ya te vio el cardiólogo, ya te vio bla, 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 y todo ha salido bien, ok, entonces, ¿estás de acuerdo que ya podemos hacer un diagnóstico más integral y decir, bueno, ya no me hagas más peregrinar y aceptemos el diagnóstico de fibromialgia con la revisión específica para poder determinar si sí o no la tenemos, ¿vale? Entonces, repito esta imagen, ¿ok? Ha cambiado muchísimo. ¿Y esto por qué ha cambiado? ¿Ok? Esos puntos de dolor, esos 18 puntos de dolor, decían, el diagnóstico se tiene que hacer con 11 puntos de dolor. Uno de los bemoles que tiene esos puntos es que dicen, tú tienes que apretarle al paciente con una fuerza de 4 kilogramos. Para hacer el diagnóstico, si le aprietas más de 4 kilogramos y duele, es porque le apretaste mucho. Si le aprietas menos de 4 kilogramos y no duele, es porque le faltó. Yo literal les diría, cómo graduamos, ¿ok? El apretar, si yo aquí estoy apretando con 1, 2, 3, 4, si mi paciente se hace adelante y lo aprieto más fuerte, o sea, son puntos que son muy inespecíficos, por eso mejor se cambió el año pasado a estas zonas. Entonces, ya son zonas de dolor. ¿Se sigue tomando en consideración los puntos para el diagnóstico? Sí, se siguen tomando y se siguen considerando, pero ya no son lo que nos dice el criterio diagnóstico, ¿vale? Digamos que ya se usa, pero lo ideal ya no es utilizarlo solamente eso, sino irnos a las zonas de dolor. Entonces, ¿ha cambiado? Sí, ha cambiado. Ok, bien.
La mayor parte de las personas con fibromialgia, ok, me dicen, doctor, yo tengo una debilidad generalizada, ok, me duelen los... ¿Cómo empezaste? Me dolía el cuello, la parte posterior, y me empezó a faltar fuerza en los brazos, y después empezó a faltar fuerza en las piernas, empecé con dolor de cabeza, no podía dormir, el mismo dolor me despertaba por las noches, al grado de que ahorita ya me cuesta trabajo caminar. Si lo ponemos ese cuadro clínico y les pregunto, ¿cuántos han tenido ese cuadro clínico? ¿Cuántos se sienten así? Creo que la mayoría alzarían la mano y dirían, yo lo he sentido, yo he tenido esos síntomas, ¿ok? Entonces, yo creo que el diagnóstico de fibromialgia y me tocó, y este es un paciente real, ¿vale? Donde literal, la paciente le dijeron, tienes fibromialgia y mira, ya no hay más que hacer. Revisándola a más detalle, literal, yo le dije, o sea, estoy de acuerdo que tienes un dolor en otros lados, pero no me corresponde, no me cuadra completamente tu diagnóstico. Le hice una resonancia magnética a la paciente, ¿ok? Y esto es lo que salió. Ok, bien. Esta resonancia magnética, voy a mover un poquito, aquí arriba estaría la cabeza, cada uno de estos cuadritos es una vértebra, ¿ok? Y entre cada cuadrito está este que es un disco. Esta resonancia magnética, literal, puede ser un poquito lejana a la imagen, ¿ok? Esa resonancia magnética es como si el paciente estuviera viendo, así como yo, viéndose ya, ¿vale? En la parte donde dice cuadro clínico estaría su cara, la parte de atrás es la nuca, hacia arriba la cabeza, hacia abajo los pies. Si se dan cuenta, y vuelvo a hacer grande esta imagen, aquí vemos estos chipotitos. Estos chipotitos son hernia de disco y esta paciente tiene 44 años, 44, 45. Tiene estos chipotitos, este chipotito, ese chipotito. Esos chipotitos son hernias de disco. ¿Okay? La paciente se le había diagnosticado fibromialgia, llevaba casi 3 años con dolor cervical y tenemos estos pequeños puntitos blancos o estas líneas blancas que se ven aquí. Esas líneas blancas, ¿okay? son zonas de isquemia. ¿Okay? ¿Qué es una zona de isquemia? Aquí se ven 3 líneas, en la parte de abajo de los chipotitos se ven 3 líneas, una línea blanca, una línea negra y una línea blanca. Las líneas blancas es líquido cefalorraquídeo, que es lo que cubre la médula, ¿vale? Y la médula es este tubito negro. La médula debe verse así, negrita, bien bonita, un circulito, ¿vale? Una forma tubular. Aquí se ve blanco, blanco adelante, blanco atrás. Si vemos donde están esos 3 chipotitos, ya no se ve blanco adelante. Y atrás en algunas zonas tampoco se ve. Y si somos muy estrictos, aquí, justamente donde hay un chipotito en la parte de atrás, se ve una zona blanca. Esa zona blanca, desafortunadamente, ya es una zona que se murió, una zona de necrosis de la médula, ¿ok? Una zona de isquemia.Nosotros la llamamos mielomalacia. Esa zona de isquemia, desafortunadamente, aunque yo la opere, ¿qué pasó? Aunque yo la opere, ya no va a recuperar la fuerza al 100%, ¿ok? Ya no va a recuperar porque el tejido neurológico desafortunadamente no se regenera. Así ustedes vayan con algún médico que le diga, yo te voy a poner plasma rico en plaquetas o células madre en la médula, o te voy a poner ozono, o te voy a dar el tratamiento más innovador que es por la vena, ¿ok? O te voy a hacer no te tengo que operar, pero te voy a recuperar la fuerza. Desafortunadamente ya no. No hay nada que me regenere ese tejido, nada, ¿ok? Entonces, esta paciente probablemente si se hubiera operado hace 2 años o hace 3 años que empezó con sus síntomas, hubiera sido una paciente que hubiera recuperado una calidad de vida relativamente normal. ¿Ok? Entonces esta paciente literal mejoró en cuanto a fuerza, mejoró el dolor casi es imperceptible ahorita, sí ha mejorado muchísimo con el tiempo, pero no está al 100%, y eso fue podemos decirlo, por un mal diagnóstico. ¿Ok? Entonces, sí es importante, repito, revisar bien al paciente. Entonces, aquí abajo les pongo, vamos a hacerlo grande. Muchos de los pacientes con fibromialgia se confunde, o más bien, muchos de los pacientes con problemas cervicales crónicos se confunde con fibromialgia, principalmente mujeres arriba de 45 años, ¿ok? Que son las que llegan a presentar esto. Los pacientes con una fibromialgia que tienen un dolor cervical, se hace un dolor crónico. Y desafortunadamente pasan años y cuando llegan conmigo me dicen, oye doctor, mira, ya llevo este dolor, pero igual que la paciente que les enseñaba, no mejoro y estoy perdiendo cada vez más fuerza y más fuerza y más fuerza. Seamos conscientes también como pacientes de que yo siento que algo no está cuadrando en mis síntomas y que algo está incrementando la molestia. Entonces ahí buscar la opinión por el experto. Si yo tengo dolor en el cuello y en el brazo y estoy perdiendo fuerza,
¿ok? Es válido de repente preguntar, oye, necesito una valoración por un especialista en columna o especialista en, porque me estoy perdiendo fuerza, y ya de ahí los canalizan con el médico específico. Pero sí, muchos de los pacientes que tienen fibromialgia tienen la mayoría de hernias de disco, y he operado otra paciente que literal tenía igual fibromialgia, pero esa sí era una fibromialgia clásica, una fibromialgia bien establecida, y tenía hernia de disco. Y me dice, después de la cirugía, doctor, yo de tener un dolor distinto, ¿ok? Porque yo ya sé lo que es mi dolor de fibromialgia y ya sé lo que es un dolor ahorita por una hernia de disco o por un problema cervical. Del dolor que tenía de aquí, ya bajé a mi basal. Mi basal no es 0, y eso lo entiendo, y no va a ser 0 por lo que tengo, pero ya no estoy en un 10 como estaba antes. Entonces, ya recupero lo que es normal o la calidad de vida que para mí es normal. Entonces, eso, para nosotros al escuchar eso, es un gran consuelo. En verdad, escuchar el que están contentos con el resultado, a nosotros nos mantiene contentos. Entonces, sí, la mayoría de los pacientes tienen una hernia de disco a nivel cervical, sí, a nivel lumbar también, y se vuelven crónicas. Les pongo otro. Esto normalmente igual, el paciente con fibromialgia nos dice, oye doctor, yo me cuesta trabajo sentarme, me cuesta trabajo pararme, acostarme me duele, o sea, de estar sentado a parado me duele, de estar sentado a acostado me duele, hacer esos cambios me duele, moverme, caminar me duele, que creo que ya, o sea, ya no tengo solución, ¿ok? Este paciente, ese sí no le puse la resonancia porque no la necesitamos. Dolor glúteo, dolor a la movilización de espalda baja y piernas, limitación de caminata, dolor a estar sentado y parado, dificultad para conciliar el sueño. Ese es el cuadro característico, ¿ok? Y nos dijo, ok, me dijo, me duele en las zonas donde tengo morada. Esa es la principal zona morada. Corroboramos con las imágenes que les enseñaba al principio de los puntos de dolor, correspondería justamente a donde están los hoyitos, ¿ok? Revisándolo, efectivamente, tienes un dolor, pero está muy localizado. ¿Qué te han dicho los doctores que has visto? Que es fibromialgia, que ya no puedo curarla y va a ser así. ¿Ok? Bien. Revisamos y resulta que no. El paciente, lo único que teníamos era un desgaste de su columna. Que desgaste vamos a tener todos, y eso que quede claro. ¿Ok? Desgaste vamos a tener todos, algunos más acelerados por el tipo de ejercicio, por el tipo de movimientos que hacemos, pero desgaste va a haber en todos, en todas las personas. ¿Ok? ¿De qué va a depender? También depende de peso, posturas, ejercicio, movimientos, ¿ok? Y cómo tratamos a la columna de joven. Entonces, créanme que, y esto es bien cierto, los jóvenes ahorita están teniendo más problemas de columna en etapas tempranas que nosotros, que ya estamos más allá de los 35 años, ¿vale? Entonces, muchos pacientes jóvenes van a tener desgaste acelerado. Esta paciente, literal, tenía esto. Aquí se ve una flechita negra y se ve esta sería la articulación. La articulación, ok, bien, aquí se alcanza a ver mi modelito, ok, aquí yo abro, esta es la articulación, ¿vale? La columna, esto sería visto de frente a la columna, vértebra que es hueso, disco, ok, y vértebra. Si yo la veo de lado, ok, entonces voy a acercar un poquito, voy a ver esas estructuras amarillas, que las vemos de lado, esas estructuras amarillas es el nervio. Una columna normal se debe de mover en este sentido. Yo me agacho hacia adelante, se mueve así. Yo me agacho o me hago hacia atrás, se mueve así. Esa articulación tiene movimiento. Si yo tengo sobrepeso, ¿ok? La articulación va a aplastarse y se va a desgastar más rápido. Si yo hago mucho ejercicio donde tenga que estar haciendo movimientos hacia adelante y hacia atrás, obviamente también se desgasta muchísimo más rápido, ¿ok? Si yo literal estoy haciendo levantamiento de pesas con una mala técnica, voy a hacer esto y voy a distraer mucho esa articulación y se va a empezar a lastimar. Entonces, ese desgaste, repito, todo el mundo lo puede tener de mayor o menor intensidad, pero es un sitio de dolor que se confunde muchas veces con fibromialgia. Ok, bueno, ya empezamos otra vez con detalles técnicos. Denme 2 segunditos. Ok. Bueno. Ok, adelantamos un poquito. Entonces, cosas importantes que siempre tienen que tener en consideración es el desgaste existe y el desgaste nos va a causar dolor a todos. Eso es bien cierto, ¿vale? Un desgaste crónico es muy doloroso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, cuidar peso, posturas, movimientos, ¿ok? Y tratar de, uno, seguir indicaciones del médico. Un buen tratamiento requiere de varias cosas. Un buen paciente, un buen médico y un buen diagnóstico, ¿ok? Entonces, teniendo esos tres, vamos a tener una muy buena evolución. Ok, la revisión médica. Esto es bien
bien chistoso. Esta parte siempre me la preguntan y me dicen, oye, doc, ¿cuándo debo de acudir a una revisión médica? Hay dos opciones, y yo la que más recomendaría siempre es la revisión preventiva, ¿ok? Lo que llamamos los check-ups. La idea de las personas es que si me hago un check-up va a salir algo, ¿ok? Y sí es cierto, siempre que buscamos vamos a encontrar, pero la ventaja es de que si yo lo busco, ¿ok? Por ejemplo, yo me hago un check-up, ¿ok? Y sale que tengo el colesterol alto. Voy en ese momento con el cardiólogo y le digo, oye, ¿sabes qué? Salí con el colesterol alto. Lalo, haz ejercicio, haz dieta, cuida un poquito, haz más movimientos, no estés tanto tiempo sentado y listo, ¿vale? Ya tengo tratamiento. ¿Se va a curar? Sí, se va a curar, ¿ok? Si no me hago ese check-up, ¿qué va a pasar? Que probablemente en 3 años me dé un infarto. Y algo que se podía prevenir, o alguna complicación que se podía prevenir, si no la trato, se puede complicar. Y complicaciones desde leves hasta complicaciones muy graves. Entonces, ¿en qué momento se debe hacer una revisión? Siempre deberíamos hacer un check-up anual para ver cómo estamos e ir resolviendo cada una de las cositas que van saliendo, ¿ok? Ahora, no nos hacemos ese check-up. ¿En qué momento lo hacemos? Es cuando tenemos algo distinto, un dolor distinto. Se los dije hace ratito. Yo tengo un dolor cervical o tengo el diagnóstico de fibromialgia y sé que me duele, pero tengo un dolor distinto que ahora el dolorcito se me va al brazo y ese no lo tenía. No adjudiquemos toda la fibromialgia, no digamos, ahora tengo otro síntoma distinto de fibromialgia. No, algo distinto pasó. Es bueno a veces hacer una remembranza y decir, ¿qué hice distinto? ¿Ok? A lo mejor cargué a mi sobrino y me lo puse en el cuello y estoy mucho tiempo con él, con la cabeza hacia abajo. ¿Ok? A lo mejor, tuve un accidente pequeño o frené muy fuerte y hice un latigazo y eso me está causando el dolor. Entonces ahí ya tenemos un factor que me dice, algo distinto pasó, acude a una revisión. ¿Ok? Si tenemos dolor multifocal, ¿ok? Dolor difuso, fatiga, alteraciones en sueño, dolor en articulaciones, enfermedades concomitantes, diabéticos, hipertensos, ¿ok? Hipotiroideos. Acuérdense que muchas veces la fibromialgia está relacionada con padecimientos reumatológicos, lupus, hipotiroidismo, ¿ok? Con endocrinológicos, hipertensión, hipertensión, que también se considera parte del endocrino, con problemas de diabetes, etcétera. Entonces, muchos padecimientos extra están relacionados con fibromialgia. Entonces, ¿en qué momento se debe de atender? Desde que las cosas ya consideramos nosotros que no están dentro de lo normal, ¿vale? Si nosotros somos estrictos, y yo en este sentido poniéndome estricto con los pacientes, ¿ok? Check-up debe ser anual, ¿ok? Siempre, siempre. Ahora, no se me espanten porque salen cosas. Les repito, mientras esas cosas tengan solución, adelante, traten de resolverlas. Si no, se van a ir juntando y después vamos a tener muchísimo mayor molestia o más difícil de controlar ese dolor. Les pongo un ejemplo. La mayoría de los pacientes con dolor crónico, no hablando solamente de fibromialgia, tienen un dolor que ya se ve en su basal, ¿ok? Y toman medicamentos o a veces ni siquiera quieren tomar medicamentos porque ya sé que ese es mi dolor. Entonces, tienen un dolor de 3, pasa algo, el dolor incrementa a 4, 5, 6, y es donde a veces me hablan por teléfono y me dicen, doc, me duele, ¿ok? Tómate un analgésico, ¿ok? Vamos a ver cómo te sientes. No quiero tomármelo, quiero ver que hasta dónde aguanto. ¿De qué sirve que llegues a un 8, un 9 de dolor, casi a punto de llegar a urgencias? Si me hablas en ese momento y me dices, tengo un 9 de dolor, te digo, tómate un analgésico, te va a bajar a un 6. ¿Y qué vas a decir? Doc, me sigue doliendo. Ya es muy insoportable. Sí, porque ya dejamos que ese dolor incrementara. Si yo tengo el dolor en un 3, un 4, que ya está saliendo dolor normal, y te tomas el analgésico, te puede bajar a un punto donde es considerablemente tratable. ¿Ok? Pero ¿en qué punto, o digamos, cómo es la forma? Siempre haciéndole saber a su médico por qué tienen ese dolor, ¿ok? Ustedes, literal, videoconferencia, consulta médica, pasó algo distinto, entonces ahí tomamos el medicamento. No se aguanten, ¿ok? El aguantarse, el dolor es malo, porque a nosotros como médicos nos va a costar más trabajo bajarles esa molestia. Empezaremos con medicamentos muy sencillos hasta progresar a medicamentos intramusculares o medicamentos derivados de los opiáceos, que la mayoría de los pacientes con fibromialgia toman tramadol, ¿ok? Que es perdón que lo diga así, pero tramadol lo consideran como el tratamiento o el medicamento, ¿ok? Pero el tramadol, desafortunadamente, tiene sus bemoles. Uno, actúa a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Si yo me pego en la mano y me fracturo la muñeca, ¿ok? Yo voy a tener un dolor muy fuerte, muy, muy fuerte. Y lo que va a hacer es inflamarse esa muñeca. Entonces, yo me tomo el tramadol, ¿okay? y va a cortar la señal aquí. O sea, la muñeca va a mandar una señal eléctrica, una señal que dice, tienes dolor en la muñeca. Lo que hace el tramadol es, ¡pum!, corta esa señal. Pero acá sigue estando inflamado.
Entonces, no ayuda a esa parte de la inflamación. El tramadol solamente es analgésico, no es antiinflamatorio. Entonces, eso es uno. Dos, como actúa a nivel central, a nivel cerebral, muchos pacientes tienen náuseas, vómito, se sienten con una forma como zombie, que de repente les cuesta un poquito de trabajo moverse. Entonces, no es recomendable tomar o exceder el uso de tramadol, ¿vale? Y tres, van haciéndome tolerancia, ¿ok? ¿Cuánto no sabemos que se tomaban una pastilla o se toman 3 gotitas? Ahorita son más de 20 gotitas, son más de 2 pastillas o ya son cada 4 horas. Literal, sí, es importante no exceder con los medicamentos. Entonces, por favor, no dejen que llegue a esto. Esa carita de dolor me ha tocado verla en muchas ocasiones, donde a veces el dolor es tan fácil de controlar con algún tipo de terapia. Y en una sesión pasada se vio que algunos ejercicios de relajación nos ayudan bastante a controlar el dolor. Nada más es cosa también de enfocarnos en el tratamiento. Entonces, si podemos evitar llegar a eso, créanme que nosotros como médicos vamos a ser las personas más felices. El tratamiento, y si les pongo esta imagen, es multidisciplinario. El tratamiento siempre va a ser multidisciplinario, ¿ok? ¿Multidisciplinario en qué sentido? Si les hemos dicho que tienen que hacer ejercicio, ¿ok? O que tienen que moverse, y ustedes de repente dicen, pues yo voy a hacer ejercicio en mi casa, no es así. Tienen que ser supervisados porque probablemente se me lastimen. Si ustedes me dicen, es que yo me metí a YouTube y me puse a hacer un esquema de ejercicios ahí que vi ejercicios para fibromialgia, no es lo mismo, por ejemplo, Ana probablemente que Fabi, ¿ok? Probablemente uno, alguna de ellas me hizo más ejercicio cuando era joven, tiene mejor elasticidad, tiene mejor músculo, tiene mejor conciencia de cómo hacer los ejercicios, tiene más educación muscular, entonces no es recomendable. Muchos pacientes con fibromialgia se lastiman la columna vertebral también haciendo ejercicios. Y la razón es porque, digamos, improvisamos. Ahorita muchos pacientes que no tienen fibromialgia han tenido hernias de discos cervicales y lumbares por ver videos de YouTube. Algunos estaban acostumbrados a ir al gimnasio y hacer ejercicio, y ahorita que les cerraron gimnasios, bajan los videos de YouTube o compran el 54D o compran algunos esquemas de ejercicio, el Insanity, etcétera, y se ponen a hacerlos en casa y se van a lastimar. El ejercicio tiene que ser supervisado por algún especialista para que no se me lastimen. Entonces, por esa razón, tratamientos deben ser multidisciplinarios. Ok. La parte de seguimiento. Híjole, la parte del seguimiento es, ¿quién me debe dar el seguimiento, doc? ¿Ok? El reumatólogo, el neurólogo, el cirujano de columna, el cardiólogo, el médico familiar. Aquí va a depender de varias cosas y voy a ser bien honesto y bien realista. ¿Ok? Va a depender uno de la parte económica. ¿Vale? ¿Por qué razón? Que muchas de las personas tenemos acceso al seguro social y en el seguro social quien nos da el seguimiento es el médico familiar. ¿Ok? Y hay médicos familiares muy buenos que nos pueden dar el seguimiento. ¿Ok? Entonces, pero sí es importante siempre dar un seguimiento. ¿Ok? Puede ser el reumatólogo, ¿okay? Que sería lo ideal. Yo les pongo el ejemplo. Los pacientes que yo veo con fibromialgia o que los veo con algún diagnóstico reumatológico, se los mando a la reumatóloga y ella les pone la parte inicial del tratamiento y de repente me habla y me dice, Lalo, mira, ya tengo bien controlada la fibromialgia, ya tengo bien controlada la parte de los movimientos, pero en la columna ya habíamos visto que tenía algo, ese dolor es completamente dependiente de ti. Entonces, échame la mano, ¿ok? Y trata de buscar algo o haz algo para que le baje el dolor. Entonces, yo ya ahí entro y trato de hacer lo más posible evitando cirugía para controlar el dolor. Si en algún momento requerimos una infiltración, una cirugía, pues adelante, también se puede hacer, pero siempre es tratar de ser lo menos invasivo. Vuelvo a la parte que el tratamiento es multidisciplinario. Yo siempre me apoyo de los reumatólogos. A pesar de que este tema me gusta y me ha tocado dar pláticas, no solamente aquí, me ha tocado dar pláticas de dolor crónico, no solo fibromialgia, en algunos congresos, algunos lugares donde me han invitado, yo me apoyo mucho con el reumatólogo, ¿okay? Que es el que literal me da parte de las pautas para poder hacer o qué no hacer. Entonces, siempre es importante tener en consideración eso. Prohibido esto, por favor, y se lo decía hace ratito. Doctor Google, prohibido, ¿ok? Los grupos en Facebook y los grupos a nivel de otras redes sociales están permitidos, sí, ¿ok? Están permitidos para tratar, ¿ok? Digamos, tratar de resolver dudas, pero dudas sencillas. Vamos a ponerlo así. Oigan, chicos, ¿saben qué? A mí me diagnosticaron fibromialgia, pero quiero una segunda opinión. ¿Me pueden recomendar algún reumatólogo? ¿Ok? O algún, no sé, tengo un dolor distinto y el reumatólogo me dijo que tengo que ver un cirujano de columna. ¿Me pueden recomendar a alguien? ¡Pum! Ahí está.
Pero les voy a poner un ejemplo y hace una semana, digo, yo estoy en varios grupos de Facebook y allí ofrezco de repente algunas asesorías, pero asesorías tranquilas, no diagnóstico y no doy medicamentos. Y pusieron, oigan, hablando de columna, tengo una hernia de disco a nivel del E5S1 que me ha estado lastimando, ¿alguien me puede decir cuál ha sido el tratamiento que más les ha funcionado? Y alguien empezó a poner, ok, yo le puse, necesitas una valoración por el especialista, bla, bla, bla. Y uno de ahí puso, yo soy fulano de tal, yo te recomiendo, si tú tienes dolor tipo asiático, pues ni siquiera asiático, dolor asiático en la lumbar tal, o en las lumbares, mándame tu resonancia. Mandan la resonancia, y la columna lumbar tiene 5 vértebras, ¿vale? Y de repente pone, tienes una hernia de disco en la vértebra lumbar 6, ¿ok? Y el sacro. Me revisa la resonancia, sí puede haber esas variantes anatómicas, eso es cierto, pero no, era una resonancia normal. Tienes una hernia de disco ahí, ok, hernia sin H, ok, en el sacro con Z, entonces yo lo único que puse, y puso una receta de medicamentos que a él en algún momento le funcionaron, y la mayoría ponía enterado, gracias, empezaré mañana, sabe si se vende con receta, etcétera, y yo puse un comentario de yo como persona, ¿ok? Sé que, o como médico también, sé que esa persona no tiene ni la más mínima idea del dolor que está tratando. ¿Por qué razón? Yo te pongo en la receta, tienes un dolor, una ciatalgia, un dolor tipo ciático y lo voy a poner bien, lo voy a escribir bien, ¿vale? Desde el momento que se escribe mal, ¿ok? En ese momento sé que esa persona no ha leído nada de medicina y no ha leído los efectos secundarios de los medicamentos y le puede hacer más daño al paciente que un beneficio. Entonces, considérenlo en verdad, yo diría que está prohibido pedir como opciones de tratamiento por redes sociales, ¿vale? Algo tan sencillo como un paracetamol. A mí un paracetamol no me hace mayor efecto porque yo tengo migraña. Ya afortunadamente no he tenido que tomar medicamentos, pero un paracetamol a mí no me hacía nada. Hay gente que se toma paracetamol y hace unas reacciones alérgicas terribles que tiene que terminar en el hospital. Entonces, por redes sociales completamente prohibido pedir consulta. No estoy en contra y esto hago un énfasis muy, muy grande, ¿vale? No estoy en contra, ¿ok? De mis colegas, y eso nos hemos enseñado, no hables mal de un colega, ¿vale? Pero si en algún momento a ustedes les dicen, tienes fibromialgia, y ustedes van por una segunda opinión, y el colega les dice, la fibromialgia no existe, híjole, yo ahí dudaría, ¿vale? Dudaría de esa opinión, porque la fibromialgia ya incluso nosotros tenemos se llama CIE, que ahí es donde vienen las enfermedades o ya cómo están aceptadas las enfermedades y ya está establecida la fibromialgia. Entonces, si existe el diagnóstico, sí. Entonces, también necesitan un especialista que tenga esa capacitación para poder decirles que sí tienen el diagnóstico. Entonces, tanto es malo llegar con el especialista incorrecta o incorrecto, o es malo hacer las interconsultas en Internet, en Google, ¿ok? Google, Facebook, Instagram son redes sociales que ahorita han tenido mucho auge y las consultas en grupos ha sido terrible, de verdad. Entonces, prohibido hacer eso, ¿vale? El tratamiento, desafortunadamente no hay una receta de tratamiento en ninguna enfermedad. La realidad es que en ninguna enfermedad existe una receta como tal, y menos en la fibromialgia, porque la fibromialgia actualmente ya se empiezan a hacer como divisiones de la fibromialgia generalizada, parcial, localizada, regional, etcétera, ¿vale? Entonces, un tratamiento no existe. Muchos pacientes dicen, es que debería ser como una receta. Tienes fibromialgia, el tratamiento es esto y te sale una ventanita donde mandas todos estos medicamentos. Y no es así, ¿ok? No son recetas de cocina y a pesar de eso las recetas de cocina también son variables. A mí no me sale el arroz, probablemente a Fabio o a Ana les salga súper bien, a pesar de que sigamos la misma receta, ¿ok? Contraindicaciones de medicamentos, analgésicos, también cada paciente va siendo distinto. Entonces, no hay tratamiento universal, no hay un tratamiento generalizado. Esto es acorde a signos y síntomas que se vayan observando, a enfermedades que vayan saliendo, ¿ok? También consideren que conforme vamos envejeciendo van saliendo más enfermedades y donde más salen, desafortunadamente, es en la columna, ¿ok? Desgaste de discos, hernia de disco, desgaste de las articulaciones, desgaste de los músculos, falta de músculo, etc. Entonces, muchas veces el tratamiento va a ser encaminado al signo y síntoma o al evento que esté pasando ahorita al paciente. Entonces, tratamiento para la fibromialgia, algunos me dirán, yo tomo antidepresivos y me ha funcionado, ¿ok? Algunos dirán, yo tomo relajantes musculares y me ha funcionado, yo tomo analgésicos de manera ocasional y me ha funcionado, yo no tomo medicamentos y estoy bien controlado. Entonces, el tratamiento es individualizado.
Cada paciente es distinto y a cada paciente se le tiene que dar un tratamiento bien específico. Ejercicio, ya quedamos. El ejercicio tienen que hacer. La realidad es que el ejercicio de primera instancia tiene que ser supervisado, ¿ok? Se pueden hacer masajes, se pueden hacer algún otro tipo de terapia, sí, con una condición, nada más, ¿vale? Puede ser quiropráctico, tranquilo, ¿ok? Puede ser licenciado en terapia física, puede ser médico rehabilitador, médico del deporte, médico, ¿ok? Cualquiera de estos 5, siempre y cuando uno tenga cédula profesional, ¿vale? Mientras tenga cédula profesional para el tratamiento de la fibromialgia, tratamiento de contracturas, tratamiento de lo que ustedes quieran, no tengo problema. Pero muchos de los que literal de repente vemos en Facebook y ustedes que están metidos más en grupos, verán que de repente dicen, yo soy quiropráctico y te puedo ofrecer este tratamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Pongo un ejemplo y esto también me han regañado en redes sociales porque soy muy tajante. Alguien se aburre de ser taxista, ¿ok? Y ese taxista se mete a un grupo o se mete a una escuela de 3 meses de curso de quiropraxia. Sale de esa escuela y ya estoy listo para dar masajes, ¿ok? Llevo 2 pacientes, uno en diciembre y uno en enero, ¿ok? Que estuvieron en tratamiento con quiropráctico. Desafortunadamente los 2 pacientes tenían uno un tumor cervical y uno un tumor torácico. Fueron con el quiropráctico y los pacientes tuvieron una lesión medular que uno no camina, ¿ok? El otro sí camina, pero camina como bebé, que camina lento, ¿ok? No es recomendable cuando no se tiene la experiencia del quiropráctico, ¿ok? Cuando no se tienen los títulos necesarios. Cuando se tiene el título y se tiene esa cédula profesional, quiere decir que ese quiropráctico estudió 3 años y sabe bien de lo que está tratando, sabe bien lo que está haciendo y me puede tratar bien a pacientes con dolor crónico. Entonces, sí necesito que sean bien conscientes de eso. Vamos a poner esta imagen en grande. Aquí dice, eviten este círculo vicioso. Cartas, en algún momento se mandó una carta al editor del artículo, porque en realidad ellos no lo ponen como un círculo, sino como un rectángulo y eso pues ya no se ve tan bonito. Pero dice, el paciente que tiene miedo a moverse o tiene fatiga, tiene inactividad física y esa inactividad física me produce una pérdida de la capacidad funcional. Esa pérdida de la capacidad funcional me produce miedo y fatiga, ¿okay? Esto, les decía, necesito que se muevan. Si queremos evitar problemas de columna por dolor crónico, necesito que tengan músculo. Y una de las cosas que dicen es actividad física constante. La actividad física constante nos mantiene activos los músculos, mejora la circulación, mejora la parte del estado anímico y una de las cosas que se veía es que tiene un efecto psicológico y psicosocial muy buena. Era excelente antes caminar. Yo a los pacientes que veía con fibromialgia les decía, salte a caminar, es que me duele, inténtalo. ¿Okay? Salte a caminar, a lo mejor tienes un parquecito antes de pandemia, tienes un parquecito en casa, salte a caminar 5 minutos, siéntate, ¿okay? De repente me decían, oye doctor, es que sí, de repente me encontré a un amigo y me dijo, nos vemos aquí, ¿sales a caminar? Sí, nos vemos aquí mañana otra vez a la misma hora y echamos el cafecito y salían a caminar, había algo que los motivaba para moverse, ¿okay? Eso, si volvemos a la parte de liberación de endorfina, liberación de serotonina, etcétera. Entonces estamos, digamos, tratando varias cosas con algo tan sencillo como caminar, ¿vale? Si tenemos mayor probabilidad de movernos, ganar músculo, ganar ciertos arcos de movimiento es que puedan girar más la cabeza, hacer hacia adelante, hacer hacia atrás, sin dolor, ¿ok? Podemos hacer ejercicios que sean hasta cierto punto más intensos, ¿ok? Tengo un paciente de 38 años, hombre, que tiene el diagnóstico de fibromialgia desde hace 2 años. Y no me creerán, hace artes marciales mixtas. ¿Ok? Él dice, yo sé, Doc, cuando me excedo y de repente tengo torneo, me va a doler, ¿ok? Pero yo me gusta, es mi deporte. Sé que ese día me excedí en el campeonato, me excedí en la práctica, ya tengo bien diagnosticado, me tomo analgésico y al otro día tengo más dolor, pero yo soy feliz haciendo mi deporte, no me lo quites, por favor. Tienes escoliosis, y dije, no te lo voy a quitar, eso me ayuda a mí. Mientras te mantengas activo, mejoras la parte de la columna. Inactividad se relaciona con problemas de columna, ¿ok? Inactividad se relaciona con sobrecarga a los discos, ¿ok? Sobrecarga es que los discos se aplastan un poquito. Y si ese disco se aplasta, ¿okay? Lo más común es que pase, ¿ok? Es que literal tengamos eso. No sé si se alcanza a ver como ese globito. Y ese globito es una hernia, ¿ok? Ese globito literal es cuando el paciente está inactivo, se aplasta el disco, no hay músculo, sale una hernia
y entonces ya tenemos dos problemas juntos, fibromialgia y hernia de disco. Y en verdad es muy frecuente en los pacientes con dolor crónico el tener hernias de disco. Entonces, si no puedo curar la fibromialgia, puedo prevenir complicaciones o puedo prevenir otras enfermedades por inactividad, entre ellas muchos problemas de columna. Entonces, entiendo la parte de que me duele, doc, no quiero moverme, pero eventualmente háganlo. Y entiendo que a veces habrá crisis de dolor, que todo el mundo ha tenido crisis de dolor. Ese día está bien, ese día no te muevas, pero el dolor baja el otro día, muévete. Trata de ser un poquito activo. Entonces, sí, bien importante moverse, ¿vale? Último artículo que les quiero enseñar es uso y sobreuso de medicamentos, ¿ok? La mayor parte de los pacientes ha migrado desde paracetamol, ¿ok? Hasta otros medicamentos más fuertes. Y se ha visto que, lo que les comentaba hace ratito, el uso de tramadol o el uso de otros medicamentos, en ocasiones el suspenderlos, el paciente se siente exactamente igual. Entonces, a veces hacemos una dependencia a los medicamentos cuando no es necesaria. El que no se use, ¿ok? Esa parte de que no se use es porque algunos también son renuentes a aceptar el diagnóstico de fibromialgia. Entonces, tenemos los dos polos, el que se excede con los medicamentos y el que los usa de manera intensa. Y un tercer grupo, ¿ok? Es el uso de los esteroides. ¿Okay? Hay muchos que literal usan esteroides no me dejarán mentir, hay muchos que tienen un dolor y de repente le dicen, ponte esta inyección y de repente nos enteramos que tiene esteroide y empiezan a subir de peso, si suben de peso, menos movilidad, empiezan a retener líquidos, se ponen rojos, sienten taquicardias, o sea, hay muchos efectos secundarios con el uso de esteroides y muchos de los pacientes con fibromialgia me exceden el uso de esteroides. Entonces, los pacientes literal que tienen un uso abuso, ¿no? O exceso de uso de esteroides o de medicamentos, van a tener otras complicaciones. Van a tener problemas digestivos, van a tener irritación gástrica, que la fibromialgia per se, por sí misma, tiene colitis, gastritis, tiene irritación, reflujo, o sea, ya tenemos esas características y si yo me excedo con los medicamentos, pues, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar el dolor, ¿ok? Se va a incrementar el dolor de otras zonas y a lo mejor no estoy teniendo un beneficio. Entonces, sí es importante tener en consideración que se ha hecho mucho abuso de los medicamentos y hay artículos que dicen que un 70% de los pacientes con fibromialgia, terapia psicosocial, ¿ok? Y esto, ojo, también porque es bien difícil. El que mandemos a un paciente con terapia psicosocial o que de repente se le manden antidepresivos, no quiere decir que no les creamos el diagnóstico, no les creamos lo que ustedes sienten, ¿vale? Porque muchos pacientes empiezan a tomarse los medicamentos y ocasionalmente me dicen, el doctor me mandó antidepresivos, seguramente no me cree lo que tengo. Entonces, los antidepresivos funcionan de otra manera, o sea, no solamente son para la parte, digamos, emocional, funcionan también como neuromoduladores. Neuromoduladores quiere decir que nos ayudan a controlar las señales eléctricas a nivel general, a nivel del cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, yo para columna también utilizo no solamente los medicamentos clásicos, pregabalina, gabapentina, utilizo otros medicamentos que son antidepresivos para controlar dolores de tipo ciática, ¿ok? Dolores por compresiones nerviosas. Entonces, muchos medicamentos me ayudan a controlar eso, pero el paciente lo toma de otro sentido, lo toma como que no le creí en lo que él tiene y se deprimen más. Entonces, no, se debe, digamos, hacer un buen tratamiento para el paciente, repito, de manera individualizada. Entonces, sí es importante que no me excedan los medicamentos, se tomen el medicamento que ya les haya recetado el especialista y prohibido combinarme medicamentos que no hayan sido recetados por su médico. Eso, porfa, bien claro, ¿vale? Si el médico les dejó un tratamiento, cumpla con ese tratamiento. ¿Funcionó? ¡Qué padre! ¿Ok? No funcionó, avísenle para que se puedan hacer las modificaciones necesarias, pero nunca me excedan las dosis de medicamento. Error y también las probabilidades de complicaciones, ¿ok? Aquí les pongo una imagen. Vamos a hacerla grande, ¿ok? Y este es uno de mis artículos favoritos o cuando doy clases, cuando doy pláticas. Un paciente con fibromialgia que necesita una cirugía tiene más probabilidades de complicaciones a nivel de preoperatorio, postoperatorio y transoperatorio. Quiere decir antes, durante y después de la cirugía. ¿Por qué razón? Tuve la oportunidad de estar en Tailandia haciendo un curso y allá mi maestro decía, yo para operar a un paciente de columna,
aunque el paciente venga muriéndose de dolor, por una hernia de disco, por un movimiento de vértebras, una espondilolistesis, por X o Y razón, pero tiene un problema de columna que yo tengo que resolver como cirujano de columna, yo necesito valoración por el odontólogo, que no tenga ninguna carie, ¿ok? Yo necesito una valoración por el médico internista o cardiólogo, que no tenga ningún problema cardíaco pulmonar y lo puedo operar bien, ¿ok? Necesito una valoración por el psicólogo o el psiquiatra, ¿ok? Si el psicólogo o el psiquiatra me dice que el paciente no está en condiciones emocionales para operarse, yo no lo opero. Así se esté muriendo de dolor, yo no lo opero. Y le preguntaba, ¿por qué razón? Dice, porque te lo pongo así. Yo soy el mejor cirujano del mundo, ¿ok? Pongámoslo así, yo soy el mejor cirujano de México. Yo opero al paciente, el paciente me queda una cirugía excelente y yo voy y le digo, mira, tu cirugía fue excelente y estás de maravilla y te va a ver de maravilla, pero el paciente literal está acostado y dice, me duele, oye, necesito que camines, que te muevas porque la cirugía fue todo un éxito y estás de maravilla. Sí, pero me duele. Una cirugía tenemos todos, claro que va a incrementar un dolor, vamos a tener un dolor postquirúrgico. Y me dice, me duele y no quiero moverme. Se ha visto que los pacientes con fibromialgia posoperados tienen mayor riesgo de complicaciones porque incrementan el dolor y no se me mueven y empiezan con problemas pulmonares tipo neumonía, más en trombosis pulmonar o más en algunos trombos o más en atelectasias que el pulmón se hace chiquito, no ventila bien, no quieren caminar, se quedan acostados, más en escaras por presión, en sacro, en talones, más en infecciones de vías urinarias. Entonces son muchas las complicaciones que pueden tener por no moverse. Entonces, un paciente que literal se va a someter a un procedimiento quirúrgico y que yo sé que tiene el diagnóstico de fibromialgia y eso en verdad lo aplico aunque el paciente se enoje, necesito una valoración por el psiquiatra. Si el psiquiatra me dice, Lalo, lo puedes operar, le va a echar ganas y está convencido de operarse porque se quiere sentir bien y quiere mejorar su calidad de vida, es un paciente que se opera. ¿Okay? Por esa razón también muchos médicos, cuando ven pacientes con fibromialgia, a veces no los quieren tratar o literal dicen, no, pues ¿sabes qué? Yo no te voy a tratar porque te va a ir mal. Y no es tanto que la cirugía sea difícil o sea complicada, sino porque la evolución del paciente va a ser mala porque no va a querer ponerle ganas. No todos los pacientes son los mismos, no todos los pacientes o todos los médicos pensamos igual, pero sí es una de las cosas por la que a veces los pacientes con dolor crónico pensamos dos veces la parte de operarlos y hacemos tratamiento conservador, etcétera, pero sí es de tenerse en consideración. Ya sea una cirugía por, digamos, de abdomen, una cirugía tan sencilla como quitar un lipoma, que es una bolita de grasa, que es algo estético, va a incrementar el dolor y va a incrementar la cascada de inflamación y el paciente va a tener muchísimo mayor dolor, pero es entendible que el paciente se quiere sentir bien. Y para sentirse bien, tendrá que echarle muchas ganas en el posoperatorio. ¿Okay? Quitar las causas de dolor que me exacerben la fibromialgia, pero siempre teniendo en consideración que toda cirugía, todo procedimiento en un paciente con fibromialgia, si a mí me operan de un disco, de una hernia de disco, probablemente al otro día yo ya esté de maravilla, ¿ok? Pero hay pacientes que literal no van a tener esa evolución por ese dolor crónico, entonces también entendible yo como médico que le va a echar ganas, pero la evolución va a ser más lenta. Entonces, sí es importante que tengan eso en consideración. No se me queden quietos, digamos que una de las indicaciones es muévanse. Movimiento es vida y a nosotros como médicos el que se me muevan me vaya a dar muchísimo para que mantengan buen músculo y buena calidad de vida, ¿vale? Entonces, pues básicamente esta es parte de lo que quería platicarles. Si se dan cuenta, es muchísimo. Este organigrama o esta forma de globitos me ayudaron a pensarlo porque podría ser muchísimo más técnico en el sentido de que, mira, tienes una hernia de disco y es una fisura discal y esto te va a incrementar el dolor, pero la realidad es que la fibromialgia es un tema bien amplio. Y afortunadamente se han hecho estos grupos donde se dan pláticas y cada uno de los especialistas va a tratar a su lado, porque yo me podría meter en la parte de nutrición, que no es mi área, y decirle, sí, si tienes un problema muscular, come más proteínas, etcétera, pero no es así. Okay, cada uno de los médicos irá dando su opinión conforme a su experiencia y a los conocimientos que tiene, pero uno, es entendible que la fibromialgia es de verdad una enfermedad que todavía no se conoce bien, una enfermedad que necesitamos estar cuidando, pero no hay de otra. Hasta que no tengamos una cura o hasta que no tengamos un medicamento que sea más específico, vamos a tener digamos, algo que sea más resolutivo. Pero en el Inter, hagamos lo que podemos y lo que está demostrado que funciona. Y eso es buena valoración, buen tratamiento y moverse. ¿Vale? Entonces, creo que aquí, sí, esa sería la última diapositiva.
Digo, nuevamente una disculpa por, uno, empezar tarde por este problema técnico. Dos, en verdad, la presentación me hubiera gustado que hubiera sido como la vez pasada, que era muchísimo más dinámica, pero van a salir dudas y eso en verdad es entendible. Si tienen alguna duda, si tienen preguntas, con gusto creo que se las resolveré y todavía tenemos un poquito de tiempo. Muchas gracias, doctor. No se preocupe por el retraso. La plática de verdad excelente, muy accesible para todos. Tenemos una pregunta de Elizabeth Rondland. Dice, aunque todo nos truene, ¿no significa que haya desgaste? No, bueno, los chasquidos. Hay dos cosas importantes con los chasquidos. Un chasquido normalmente puede ser por un músculo que literal se distrae y de repente se siente a sentir como, no se escucha ese chasquido, pero se siente como un desgarro, ¿ok? O se siente como, nosotros le llamamos como el palo de agua. No sé si conocen ese instrumento que es, tú lo pones de lado y se escucha las piedritas y se llega a sentir eso. Tú sientes que está tronando, pero la realidad es que el músculo se estiró un poco. Eso es uno. Dos, las articulaciones tienen una cápsula, un globito, y ese globito tiene líquido y está a cierta presión. Yo cuando excedo ese movimiento, por ejemplo, hacer un giro muy fuerte, esto, ¿ok? En ocasiones lo hacemos y truena. Y eso no quiere decir que ya tenga desgaste, simplemente se excedió el movimiento de esa articulación, ¿ok? Y tres, si el desgaste produce ciertos chasquidos, pero mientras esos chasquidos no sean dolorosos, no pasa nada, ¿vale? No todo chasquido es desgaste, para que también quede un poquito claro. Yo tengo chasquidos, de repente giro un poco y me truena el cuello, no significa que ese cuello ya esté muy desgastado, simplemente probablemente excedí un poquito ese movimiento. El ejemplo más común es el quiropráctico. El quiropráctico literal te gira mucho el cuello, excede ese movimiento de esa cápsula, de ese globito y truena. Y es ahí donde el quiropráctico te dice, aquí ya tronó, ya liberé la tensión. Se libera la tensión en ese globito en la cápsula, pero tampoco libera. Entonces, si esos chasquidos los tienes, déjalos así. Mientras no sean molestos, no pasa nada, ¿vale? Gracias. María Eugenia Gómez Lira pregunta, ¿las contracturas en cuello de manera frecuente o ruido a nivel columna cuando cambias de posición es algún indicio de fibromialgia? Ahí sí necesitaremos revisar, porque acuérdense lo que les enseñaba, voy a poner un poquito en lo que respondo a la pregunta. La fibromialgia no solamente se caracteriza por contracturas musculares o se caracteriza por algunos puntos específicos de dolor. Cumple ciertos criterios y esos criterios han ido cambiando. Para poder hacer el diagnóstico de fibromialgia, tenemos que tener no solamente estos puntos de dolor, ¿ok? Voy a hacer nuevamente grande en la imagen, no solamente esos puntos de dolor que antes se consideraba, tiene que tener dolor en otras zonas. Entonces, un dolor cervical, solamente dolor cervical, no nos hace el diagnóstico de fibromialgia, ¿ok? Un dolor cervical puede ser por muchísimas cosas, contracturas, lo que les decía hace ratito, puede ser por contracturas, por una hernia de disco, por síndrome facetario, desgaste, todas estas pueden ser algunas y muchísimas más, pero no, un dolor cervical per se, por sí solo, no te hace el diagnóstico de fibromialgia. Gracias. Tenemos otra pregunta de Ruth Medina. Dice, me diagnosticaron, en una resonancia magnética me diagnosticaron hernia de disco en L5, pero 2 reumatólogos dicen que tengo fibromialgia y otros que no. Mis dolores cada vez son más crónicos, tengo 47 años y como 10 años con dolores. Hace un año me dio un infarto de ojo y mis dolores de cuello y espalda son más crónicos. ¿Qué puedo hacer para que me ayuden? Ok, uno, bueno, son muchas cosas. Tienes una hernia de disco y la hernia de disco, vamos a ponerlo así. Una hernia de disco a nivel lumbar, denme 2 segunditos. Una hernia de disco a nivel lumbar, quiere decir, a nivel lumbar es esta zona verde, ¿vale? Una hernia de disco a nivel lumbar, si tenemos una hernia en este que sería el último disco, normalmente el dolor se va a ir a las piernas. Puede ser una sola pierna o pueden ser 2 piernas. Pero es muy raro que un dolor de aquí se vaya hacia arriba. ¿Ok? Normalmente los dolores por hernia de disco son de donde está la hernia hacia abajo. Entonces, una hernia de disco lumbar no, digamos que no nos justificaría que tengas un dolor a lo mejor en las escápulas, un dolor en los brazos. Digo, sí se cambia un poquito la postura y puedes tener dolores musculares, pero ¿qué sería lo más importante? Uno, revisar bien al paciente, ver cuál ha sido la exploración que te han hecho los reumatólogos para decir el que tiene que sí, el que te dice que sí y el que te dice que no, con base a qué te han dicho que sí y que no, pero ¿qué puedes hacer? Aquí vamos a caer en un problema importante. Si el paciente, el doctor que ya te dijo que tienes fibromialgia, te dejó tratamiento y tú te sentiste bien y tú aceptaste el diagnóstico, quédate con ese médico.
Porque si también estás buscando un médico que te diga lo que queremos escuchar, que es no tienes fibromialgia y hay que buscar otras cosas, es lo que decíamos hace ratito. Vamos a estar peloteando un poco, vamos a estar migrando entre médicos y eso no va a ser, uno, que gastes muchísimo dinero, ¿ok? Y dos, que pues, hasta que no tengamos un diagnóstico que a mí me convence, ¿ok? Entonces es donde nos vamos a sentir mejor. ¿Qué sería lo mejor? Yo siempre se lo digo al paciente, puedes buscar una opinión, pero esa opinión te va a decir, sí tienes. Buscas otra opinión, te dice, no tienes, ¿ok? Entonces busca una tercera opinión. Si esa tercera opinión te dice sí o no, ya digamos que tienes mayoría de votos, entonces ahí sí ya aceptas su opinión. ¿Para qué no estés buscando? Porque sí, hay muchos pacientes que literal llevan 3 reumatólogos, 4 reumatólogos, 6 reumatólogos, endocrinólogos y sí, no, entonces el paciente le causa mayor confusión de si lo tengo, no lo tengo, qué hago, sigo buscando, no busco. Entonces, 3 opiniones, ¿ok? Dos te dicen, uno te dice que sí, uno te dice que no, entonces buscan una en media, ¿ok? Que te convenza a ti. También de qué va a depender la parte de qué hago. Quédate, o te diría, con el que tú te sientas en confianza y con el que sientas que te revisó de mejor manera. ¿Por qué razón? Porque a veces te dicen, no lo tienes, pero no te tocó, no te movió, no te sintió. Entonces, para mí, yo te diría, pues esa no es una revisión válida, porque no te hizo una exploración adecuada. Entonces, me dices, uno de ellos que me dijo que no tenía, no me tocó. Si estamos hablando de que tienes que tener puntos dolorosos, zona de dolor, revisar fuerza, movimientos, etcétera, no te podría decir si fue una revisión adecuada para decirte si es o no. Entonces, ahí, ¿qué puedes hacer? La hernia de disco, sí trátala, ¿ok? Si eso te está dando un dolor tipo radicular en la pierna, ve quitando cosas que incrementen el dolor, ¿ok? O que te exacerben ciertos dolores, o que exacerben esas crisis de fibromialgia, pero en cuanto a fibromialgia, ahí sí te diría, busca, si tienes 2 opiniones, busca una tercera opinión para que te diga una opinión que tú te sientas cómodo. Y también, ojo, en el colegio de reumatología también ya existe algunos doctores que se van haciendo especialistas en fibromialgia y dolores crónicos. Entonces, creo que Ana tiene el teléfono o los datos de algún de los reumatólogos que son expertos en esa área. No es lo mismo ir, lo voy a poner así, no es lo mismo, yo soy ortopedista, ¿ok? Pero yo ya no me dedico a prótesis de rodilla, prótesis de cadera. Puedo saber que tienes el problema pero yo ya no voy a operar una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera. ¿Ok? No es lo mismo que vengan conmigo un paciente que necesita operarse porque yo ya no lo hago. Entonces, mejor ve con el que tiene la experiencia en tratar a ese tipo de personas. Entonces, ese sería el mejor consejo. Si ya te diagnosticaron fibromialgia, existen los reumatólogos con alta especialidad o subespecialidad en fibromialgia o dolores crónicos, acude a uno de ellos para que sea el experto en el área el que te esté viendo. Esa sería mi recomendación principal. Gracias, doctor. Irma Torres dice, ¿el dolor de cadera de un solo lado después de hacer ejercicio, como si no encajara, pudiera ser indicio de fibromialgia? No, no. Volvemos a la parte de acá, de esto, ¿vale? Esa imagen, lo que le decía, un dolor, aquí cosas que no sabemos es uno, edad, actividad, peso, qué tipo de ejercicio. En la cadera pueden existir, a pesar de que la cadera es una articulación muy pequeña por 2 razones. Perdón, esto va a ser más sencillo. Esta parte de la cadera, así es una cadera, que tiene 2 partes. Esta partecita que se llama acetábulo, ¿ok? Y el fémur, que es lo que se mueve, es lo que literal le da el movimiento. Aquí en la cadera puedes tener tan sencillo como desgaste muy pequeño como pues ahí es un desgaste avanzado que ya se ven, y el cartílago, que es esta zona azul, ya se está desgastando, ¿ok? Tanto en el fémur como en el acetábulo. Pues aquí hacer unos movimientos va a costar más trabajo y ya no va a deslizar bien ese movimiento. Puedes tener pinzamientos quiere decir que existe huesito en esta parte, y al momento de, por ejemplo, abrir la pierna, aquí ya choca y eso causa dolor. O puedes tener huesito en la parte de la cabeza, que literal al mover la cabeza, esa cabeza ya también choca. Entonces, pueden ser pinzamientos tipo CAM, lesiones labrales, incluso necrosis avasculares en pacientes jóvenes, puedes tener algún desgaste importante, puedes tener se llaman cosas saltans, que son alteraciones musculares, puedes tener una tendinitis del sartorio, puedes tener hasta hernias inguinales, se confunde con problemas de cadera, pero lo que les decía hace ratito, y repetimos, un dolor en una sola zona no te hace el diagnóstico de fibromialgia. Y una de las características de la fibromialgia es un dolor no articular, ¿ok? Si duele la cadera, es una articulación. Entonces, eso nos quitaría hasta cierto punto el diagnóstico de fibromialgia. Dolor muy específico, no en otras partes,
podemos descartar inmediatamente el diagnóstico de fibromialgia. Ok, gracias, doctor. Dice Lupita Ramírez, tengo fibromialgia desde hace 10 años. Estuve en tratamiento en mi Instituto del Seguro Social. Después de pasar por todas las especialidades, empecé a realizar natación y terapia ocupacional. Sin embargo, hace 3 años se acompaña con dolor ciático y dolor en el fémur. Ahora con la pandemia no puedo asistir a mi clínica, sin embargo, busqué un reumatólogo particular y se me hizo muy desesperado. El doctor, a pesar de ser muy joven, me dijo que hay 3 soluciones para que mejore: fisioterapia, medicamento y terapia psicológica. Es más mental, no me sugirió el tratamiento, que aceptara que tenía fibromialgia en todo el cuerpo. Dicen que es la enfermedad de las emociones no expresadas. Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Ok, ahí, perdón, Ana, sí, acuérdense de algo bien importante, y lo decíamos hace ratito. Ella ya está diciendo un síntoma extra, que es el dolor tipo ciática. En un paciente con fibromialgia, ese dolor tipo ciática no es tan específico, no es tan claro. Y lo que decía, ya aceptó, no felicitar porque aceptó el diagnóstico de fibromialgia y está haciendo ejercicio y se lo haya dado, pero probablemente esté pasando algo en su columna, ¿ok? Ese dolor tipo ciática normalmente es por algo en la columna, ¿ok? Entonces ahí, cosa importante sería, dile a tus médicos que te investiguen un poco la columna. Algo tan sencillo como radiografía, lo ideal sería hacer una resonancia magnética y una revisión para ver que ese dolor tengamos una razón de, ¿vale? Y si tiene una razón, tratarlo. También busca calidad de vida, no te quedes con dolores cuando se puede hacer cosas tan sencillas como una resonancia y una radiografía para ver qué es lo que está pasando. Entonces, sí, y la resonancia, hay laboratorios, o sea, porque mucha gente me dice es muy cara, ¿ok? Sí es muy cara, pero probablemente a veces gastamos más en medicamentos que en hacernos una resonancia. Hay lugares donde cuesta 2,400 pesos una resonancia. Entonces, hay otros lugares donde cuesta 16,000 pesos, eso también es cierto, pero sí, una buena revisión. Y aquí acepta el diagnóstico, pero también si tú ya sientes que está saliendo de lo normal ese dolor, investígalo más a fondo. Gracias, doctor. Aquí lo están felicitando, qué excelente presentación. Y por otro lado, Rosario Valderrama nos pregunta, ¿cómo diferenciar fibromialgia de neuropatía? Soy hipotiroidea por cáncer papilar, me duelen muñecas, rodillas y tobillos. Ok, este sí es una pregunta interesante. Uno, tienes un cáncer papilar, ¿vale? Que eso también nos va a, hay que ver en qué estadio está o cómo lo están controlando, porque algunos medicamentos también para algunos tipos de cáncer pueden generar dolor, ¿ok? Dos, la evolución que has tenido, ¿ok? ¿Por qué razón la evolución? Cuando tú tienes un dolor generalizado y es un dolor articular, siempre, y esto de la mano de los oncólogos, tenemos que ir buscando que ese cáncer esté bien localizado y no tenga un mayor problema. Alteraciones endocrinológicas o alteraciones como hipotiroidismo también nos incrementan dolor. Entonces, decir si tienes una fibromialgia o que si el hipotiroidismo o el cáncer papilar nos ha incrementado los dolores, tendríamos que hacer como un interrogatorio muy amplio. Esta sería en realidad sería una consulta muy larga, en el sentido de que investigar todos los estudios que te han hecho, si ese cáncer papilar está muy bien controlado, si no tenemos algún otro tipo de, muchos cánceres en ocasiones pueden llegar a tener mutaciones, pueden llegar a tener otro extra, o incrementar los dolores articulares. Existen, repito, aquí, dependiendo del cáncer, tendríamos que buscar síndromes paraneoplásicos. Y un síndrome paraneoplásico quiere decir que tendríamos dolores articulares, que es uno de ellos. ¿Okay? Y buscamos dolores articulares y buscamos cuáles son los puntos específicos. Importante ver si no es dependiente del hipotiroidismo, que tengamos las manos hinchadas, ver si no hay edema, ver si no hay cambios en la musculatura, ver si no hay cambios en cuanto a también la piel. O sea, todo eso se tendría que investigar antes de decir que es por fibromialgia o cuál es la razón de esos dolores de muñeca. Se está caracterizando por un dolor articular. También las neuropatías, una neuropatía, vamos a ponerlo, existen muchísimas neuropatías, eso tendré que investigar. Neuropatías de origen central y neuropatías de origen periférico. Origen central es acá, el cerebro. Y neuropatías de origen periférico es a nivel de nervios de columna hacia los lados. Nervio radial, cubital, mediano, etc. Una neuropatía muy común es la neuropatía del diabético. Entonces, tiene ciertas características. Cada neuropatía va teniendo sus características específicas. La neuropatía del diabético, por ejemplo, es una neuropatía en calcetín. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? De donde llega el calcetín hacia abajo. Es como una forma sencilla de ver si esta paciente tiene fibromialgia, problema de columna o neuropatía. ¿Qué necesitarías hacer? Bien determinar cuál es el origen de esa neuropatía, ver si es por el hipotiroidismo, que también se asocia, ver si es por el cáncer papilar o cuál es la razón de esa neuropatía. Pero repito, se tendría que hacer una revisión de toda esta zona. Voy a
avanzar un poquito la presentación, una revisión de toda lo que llamamos los dermatomas para ver cuáles son las zonas de neuropatía. Si ya se especifica bien esa neuropatía, se puede dar un diagnóstico de certeza, pero esto, pues te decía, es una pregunta bastante difícil de contestar porque necesitas saber todo el pre del paciente, sus antecedentes, qué medicamentos ha tomado. Hay medicamentos que también llegan a causar neuropatías. Entonces, sí, revisión de cada una de estas partes y determinar cuál es la razón de. Entonces, sí, difícil la respuesta. Digo, si quieres después que me escriba un poquito de su historia y listo. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta que tenemos es de Vanessa Carolina. Dice, buenas tardes, una placa de columna y con aldolasa y PCR reactiva sirven para saber si hay fibromialgia o resonancia de columna. No le entiendo muy bien a la pregunta. No. Acuérdense que el diagnóstico básicamente de fibromialgia es clínico. Clínico quiere decir de exploración física, antecedentes, revisión, lo que decíamos hace rato, signos y síntomas. Esa es la forma como se hace el diagnóstico. Se puede, por ejemplo, se puede encontrar a lo mejor algo extra que necesita hacer una radiografía, sí. Ahora, una radiografía de columna no nos va a dar nada, porque en la radiografía de columna vamos a ver huesos y espacios. Es lo único que vamos a ver, huesos, articulaciones, espacios. Pero la fibromialgia es más a nivel muscular, es a nivel de tejido nervioso, etcétera. Entonces no nos ayudaría. El hacer estudios de laboratorio también se ha visto que no tiene un beneficio, ¿vale? O no tiene como un factor pronóstico. Quiere decir que no nos va a dar un diagnóstico como tal. Muchos pacientes hacen los estudios y resulta que son hipotiroideos y eso es lo que estaba causando el dolor. Pero un laboratorios específicos para ver si tienes fibromialgia o no se hace. Se hacen para ver si tienes algo extra. Una de las teorías que ahorita existe es que es algo genético, que tienes menos o tienes unas alteraciones en los receptores de serotonina, que eso se tendría que hacer en un estudio genético, pero tampoco se ha visto que sea como para hacerlo definitivo. Entonces, ni radiografías, ni resonancia, ni estudio de laboratorio nos hacen el diagnóstico de fibromialgia. Repito, esto es más un diagnóstico clínico, es un más diagnóstico de exploración física y de valoración por el médico. Muchas gracias, doctor. Pues esas serían todas nuestras preguntas. Excelente plática. Yo obviamente padezco fibromialgia y ya entendí que no me debo tomar el tramadol como si fueran chochitos. Bien. Es mi medicina favorita, de hecho. Nos están preguntando sus datos para contactarlo. Ok, bien. Ya les comentó Ana, hay una página que es un proyecto, la verdad es un proyecto que se hizo, que es un proyecto, Ana podrá saber lo que es un proyecto más informativo, que se llama Doctor Vértebra, que está en Facebook, si lo encuentran. Ahí donde se han hecho varias publicaciones y literal hubo muchísima información de distintas cosas. Pueden seguirme por ahí y mandarme un inbox de qué es lo que tienen o si requieren una consulta médica. Otra cosa es, yo estoy ubicado en el consultorio ABC Santa Fe, ¿ok? El teléfono del consultorio, digo, si quieren, después lo publicamos ahí en la página. El teléfono del consultorio es 55 16 64 7152. ¿Vale? Exactamente. Ese es el teléfono del consultorio. Si alguien, digamos, quiere los datos como tal, se los podemos mandar. De hecho, denme 2 segunditos y si no, se los pongo en el chat. Ah, perfecto. Ok, bien. Muchísimas gracias. Esa es donde yo estoy localizado, ¿vale? Ese es donde está el consultorio. Cualquier duda, comentario, en verdad, me pueden buscar en Instagram o en Facebook en esas direcciones y ahí podemos resolver muchísimas dudas. Lo que les decía hace rato, la intención de las páginas o de las redes sociales es resolver dudas, pero nunca me va a sustituir un diagnóstico o una revisión del paciente. Entonces, sí es importante que ya sea conmigo o con algún otro especialista, pero siempre una evaluación médica es como nuestro pilar angular. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo y por tenernos tanta paciencia para las respuestas. Como les comentaba al principio de la plática... No, con gusto, con gusto. Como les comentaba al principio de la plática, la próxima semana tendremos un taller con Jorge Alba Guevara, director general de Happy Works, y se tratará actitud, el secreto de la felicidad para disminuir el dolor. Entonces nos estaremos viendo por aquí. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor, de nuevo. Y estamos en contacto. No, con muchísimo gusto. Muchísimo gusto y gracias a todos por estar presentes. ¿Vale?
Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias a todos. Bye.